Vamos a hablar ahora sobre la visita del presidente Gabriel Boric a la Asamblea General de la ONU. Ha sostenido una serie de reuniones bilaterales, también participó de la Cumbre de Acción Climática, entre otras instancias también multilaterales ahí en medio de esta gira del mandatario. Para conversar sobre esto estamos ya junto a Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central y también ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Edgardo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muy buenas noches, Marco, un placer. Igualmente. A sus órdenes. Hablemos primero de las reuniones bilaterales. Probablemente cuando los mandatarios realizan giras, una de las noticias más esperadas son las reuniones bilaterales. En esta ocasión hubo reuniones bilaterales con Canadá, con Ucrania y con Perú. Y me quiero centrar en dos de ellas. Primero, la estamos viendo ahí de fondo, de hecho, el presidente Boric junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, algo que le ha generado también al presidente Boric ciertas diferencias con, por ejemplo, Lula da Silva, que es también otro de los actores fuertes aquí en Latinoamérica y que podría ser ideológicamente más cercano al presidente Boric. Sin embargo, aquí se nota harta diferencia entre ambos mandatarios. ¿Cuál es su visión respecto a este encuentro sostenido por el presidente Boric junto al mandatario ucraniano? Pues yo creo que efectivamente la entrevista de ambos mandatarios, del presidente Boric y del presidente Zelensky, obedece a una posición del gobierno de Chile que creo que interpreta a la comunidad nacional en su inmensa mayoría, que es como lo dijo el presidente Boric en su discurso: aquí hay un gobierno agresor y un pueblo agredido. Concepto que ha reiterado, porque lo ha dicho en otras ocasiones, pero en esta oportunidad lo hace en el principal foro internacional, que es la Asamblea General de Naciones Unidas. Y creo que esto es coherente con un aspecto importante que también está dentro de la impronta de la política exterior de nuestro país, que es el respeto al derecho internacional. La verdad es que en la invasión rusa a Ucrania se ha colisionado con principios centrales del derecho internacional y de los propios propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, donde está prohibida las acciones de fuerza, de agresión, de conquistas de territorio, porque se vulnera la integridad territorial de los estados, porque se hace uso de la fuerza, cuestión que está al margen de la juridicidad después de la Segunda Guerra Mundial y que forma parte, como le digo, de los objetivos centrales de Naciones Unidas. Vale decir, esta entrevista, esta reunión bilateral entre ambos países, creo que se inscribe dentro de ese marco y además es apropiado el hecho que se haga en paralelo con la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ayer tuvo lugar la intervención del presidente Zelensky y hoy día la intervención del presidente Boric. Ahora, ¿qué le parece esta cercanía quizás que se ha generado entre ambos mandatarios, siendo quizás de sectores políticos distintos, pero y también de puntos geográficos del planeta bien distantes, pero que de todas formas hemos visto como una constante que el presidente Boric ha tenido comunicaciones frecuentes con el mandatario ucraniano? El propio presidente Volodymyr Zelensky también le ha agradecido en varias ocasiones sus palabras en favor de Ucrania en medio de esta invasión. Creo que forma parte, como le digo, de esa acción que está motivada por principios. Yo creo que la política exterior de los países siempre debieran tener como punto de referencia los principios, porque dejarse llevar solo por la coyuntura podría provocar grandes problemas, no solo inmediatos, sino que a futuro. Y Chile ha actuado así. Yo recuerdo cuando se produjo bajo el gobierno del presidente Lagos, y Chile era miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y Estados Unidos en ese caso quería, basado en un principio que en ese momento no tenía consolidación de guerra preventiva, atacar a Irak en esos momentos, y estaba pendiente todavía el cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y Chile fue claro en señalar de que no iba a acompañar una resolución de esa naturaleza en el Consejo de Seguridad. Incluso tuvo un rol activo conversando con miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como el presidente de Francia, en ese momento el presidente Lagos. Y bueno, muchos decían cómo Chile
realiza esa acción cuando está negociando en estos mismos momentos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Bueno, ¿por qué Chile actuó así? Actuó de acuerdo a principios. Yo en ese momento era diputado, era miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y por lo tanto estuve muy cercano a lo que fueron decisiones que tomó el gobierno de Chile en ese momento. La canciller era Soledad Alvear. Bueno, y le vuelvo a reiterar, es basado en principio. Nuestro embajador en Naciones Unidas era Aldo Muñoz. O sea, todo un cuadro de continuidad en las políticas exteriores del país y bajo la conducción del presidente Lagos actuó de esa manera y creo que fue lo correcto. Si no, hasta el día de hoy a lo mejor podríamos estarnos arrepintiendo de no haber actuado de acuerdo a principios. La mera coyuntura creo que no es un buen elemento para definir políticas exteriores, que son políticas de Estado y que tienen rasgos de permanencia. Esa es mi visión al respecto y creo que la actuación del presidente Boric en lo que a Ucrania se refiere se basa en ese tipo de principios. Ahora hablemos también, Edgardo, respecto a la reunión que sostuvo el presidente Boric con la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Algo que también puede haber generado algo de mayor interés debido a las críticas que efectuó el mandatario chileno a la presidenta Boluarte en diciembre, por ejemplo, cuando hubo todos unos episodios de manifestaciones bien complejas en Perú y que finalmente generaron acusaciones en contra de la presidenta. De hecho, la presidenta Dina Boluarte ha tenido bien compleja la situación durante su mandato. ¿Qué visión tiene respecto a este encuentro entre ambos mandatarios? Bueno, yo creo que hay un punto muy importante a considerar. Las relaciones entre Chile y Perú son de gran importancia. Y son relaciones de Estado que deben tener continuidad, pero en ese cuadro de continuidad están más allá de los gobiernos de turno. Por lo tanto, ese es un primer elemento que uno tiene que tener presente. En segundo lugar, creo que es bueno que los mandatarios de Chile y Perú se reúnan. La presidenta Boluarte llega al poder, sabemos, en circunstancias muy especiales, pero aplicando lo que es el cuadro institucional de Perú. Nadie podría decir que no se aplicó ahí el proceso institucional peruano. Otra cosa es que hayan habido reacciones que deslegitimaban aquello. Uno de los puntos más complejos fue el impacto que se tuvo en todo este proceso con la Alianza del Pacífico. Cuestión sobre la cual me imagino que el presidente Boric con la presidenta Boluarte han hablado, porque la Alianza del Pacífico es un esfuerzo de integración muy importante entre México, Colombia, Perú y Chile, viniendo de norte a sur, y que tiene más de 50 países observadores, es decir, un acuerdo de integración de 4 estados que es mirado con gran simpatía por otros estados. Hay algunos que incluso quisieran tener una mayor participación en este proceso de la Alianza del Pacífico. Así que a mí me parece que desde el punto de vista de lo bilateral y desde el punto de vista de lo multilateral es muy importante porque además hay que recordar que Chile facilitó la rotación de la presidencia porque México entregó la presidencia pro tempore a Chile, así se denomina la presidencia porque es rotativa, y Chile de inmediato la entregó a Perú, que era a quien correspondía ejercerla desde hace ya varios meses atrás. Entonces, todo esto creo que juega también a favor de un proceso que también no se puede dejar llevar por la coyuntura. Vuelvo al tema anterior, de que aquí hay principios en juego, hay normas permanentes y actitudes permanentes que siempre en la política exterior hay que considerarlas. Ahora, a su juicio, ¿cuál es la relevancia de estas instancias multinacionales más allá de, por ejemplo, las reuniones bilaterales, la participación de los presidentes de la República en este tipo de instancias? Hablar frente a la Asamblea de la ONU puede generar visibilidad, puede generar quizás una valoración quizás más positiva también del país, pero ¿cuál es la relevancia concreta de este tipo de instancias multilaterales en las que participan los presidentes de la República? Bueno, en primer lugar, la visibilidad que tiene la Asamblea General de Naciones Unidas es importante en el plano internacional. Probablemente quizás una de las más importantes del mundo. Exactamente. Es, diría yo, la Asamblea General, y por eso que concurren los jefes de Estado, y por eso que hablan los jefes de Estado en varias oportunidades
en distintas asambleas. Algunos participan en 2 asambleas generales, otros en 3, en fin, algunas veces en una. El presidente de Estados Unidos, por situarse la sede de Naciones Unidas en Nueva York, concurre permanentemente, hace un discurso. El primer mandatario que habla es el de Brasil, después del secretario general de Naciones Unidas. Bueno, el primero que inicia el debate es el presidente de Brasil, o quien representa al Estado brasileño, que también puede en un momento determinado serlo el canciller, si no va el presidente de la República. Eso es por un tema ya establecido. El primero que habla es el presidente de Brasil. Esto viene desde la creación de Naciones Unidas y la integración del Consejo de Seguridad, donde Brasil no forma parte como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Lo ha sido como miembro no permanente, pero no como miembro permanente. Entonces, hay todo un simbolismo, pero sobre todo el mensaje que se entrega. Hay que aprovechar muy bien el foco generador de espacio para señalar qué es lo que en un momento determinado un país busca. Y yo creo que los temas que eligió el presidente Boric, o eligieron también los responsables de la política de nuestro exterior de nuestro país, han sido idóneos. El tema de la democracia es un tema indudablemente importante, además pensando en las efemérides que nosotros hemos vivido en estos días. Además, no hay que olvidar que efectivamente Naciones Unidas jugó un rol muy importante en la época en que Chile perdió su democracia. Las resoluciones de Naciones Unidas fueron importantes, convincentes. Aquí incluso hubo un año que hubo una reacción en que Pinochet llamó a una consulta ciudadana para salir al paso de lo que era la resolución que había emitido Naciones Unidas. Además, ciertamente eso jugó un rol para que Chile fortaleciera sus posibilidades desde la perspectiva internacional para recuperar la democracia. También se refirió a otros países, yo creo que fue claro y nítido en el tema respecto a Nicaragua. Más tenue fue la referencia a Venezuela, pero sin dejar de decir algo muy importante, muy significativo, que en Venezuela tienen que haber elecciones y elecciones libres para los efectos de recuperar en ese país un proceso democrático con elecciones que respeten los derechos humanos, las posibilidades de todas las alternativas que allí existen, la observación internacional. Claro, los bloqueos, que fue también una referencia que hizo el presidente Boric, son bastante ineficientes y al final terminan afectando a los propios pueblos, y los dictadores o los gobernantes autoritarios utilizan eso como argumento para no facilitar los procesos democráticos. Entonces, han demostrado una y mil veces que son ineficientes los bloqueos. Pero yo creo que lo fundamental está en el foco de que en Venezuela tiene que haber un proceso de elecciones libres para poder recuperar la noción democrática en ese país, si bien lo sabemos los chilenos. Además, que Venezuela con Chile fue muy solidario en otras épocas. Y el tema tecnológico también es un tema importante abordado por el presidente, y la crisis de cambio climático. Claro, que también tuvo ahí una crítica bien directa a las multinacionales. A las multinacionales, y la reiteración por parte de nuestro país de ser secretaría para el Tratado de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en las zonas que están más allá de las jurisdicciones de los estados, que es una cuestión muy revolucionaria en materia jurídica internacional, porque esto implica compromisos en zonas que están más allá de las responsabilidades de los estados. Estamos hablando de alta mar y estamos hablando de la zona que es el lecho y subsuelo que está más allá de la plataforma continental de los estados. Y bueno, Chile en ese plano ha ofrecido ser sede, Valparaíso en concreto, de la Secretaría de este tratado. Tenemos una competencia ahí que es Bélgica en Europa, y vamos a ver qué es lo que resulta de aquello. Pero Chile está comprometido con ese proceso. El propio presidente se ha preocupado de la firma de ese tratado, que comienza ahora el proceso de firma, para luego comenzar el proceso de otorgamiento de consentimiento para obligarse por ese tratado a través de las ratificaciones y adhesiones. Claro, y hay que reunir un número de 60 estados mínimos para que ese tratado entre en vigor. Así que son todos temas que están muy candentes y
y de mucha importancia. Claro, que se están comenzando a revisar ahora y aprovechando, por cierto, esta instancia ahí en la Asamblea General de Naciones Unidas. Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, agradecemos esta conversación aquí en Canal 24 Horas y TVN. Muchas gracias, Marco, y ha sido un placer. Igualmente, que esté muy bien. Bueno.